que 13 millones de dólares se pagó por el software, plantean que sucedió en 2021, plantean que fue una institución del Estado, pero que no saben cuál es. Los vuelos se materializaron en realidad o en realidad todo era un sofisma. Esos aviones aterrizaron, se estacionaron en el hangar de la Dirección de Antinarcóticos. Solamente que cuando tú empiezas a hacer la investigación y empiezas a atar las piezas, pues entonces empiezan a encajar todas las piezas dentro del rompecabezas. Y es la fiscalía no puede dormirse en esto porque es algo demasiado grave. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Gracias por seguirnos y seguir el periodismo que hacemos. Gracias por seguirse suscribiendo y por seguir comentando absolutamente todas las entrevistas que hacemos día a día. Hoy vamos a hablar de una investigación que ha revelado tanto la revista Raya como Señal Colombia, una investigación bien, bien interesante y sobre todo importante y relevante para, con pruebas, con fotografías, con nombres, con matrículas de aviones. Esto es con todo, para acercarnos a lo que, a esa denuncia, digamos, del presidente Gustavo Petro de la existencia del software Pegasus. Software que ha negado en distintas ocasiones la cúpula militar y de policía de la administración pasada, es decir, del señor Iván Duque, software que ha negado también incluso sus más cercanos colaboradores. Ellos han asegurado que no tienen absoluta idea de qué se trata el software Pegasus. Em, Igual a su jefe de comunicaciones, al jefe de comunicaciones del señor Iván Duque, quien también se burló de esto. Em, y pues la verdad es que en este momento están apareciendo esas pruebas y está todo mucho más cerca para llegar a ese software que existió, que se compró con dinero en efectivo y pues la verdad es que estamos como muy atentos a esta investigación que nos tiene bastante sorprendidos. Vamos a saludar a esta hora a Edinson Bolaños. Él es el director de la revista Raya. A esta hora lo saludamos, es nuestro protagonista de hoy. Gracias, Edinson, por estar acá. Gracias, María Camila, a ustedes por la invitación. Y bueno, aquí estamos prestos para ilustrar un poco sobre este tema bastante interesante para el país, para los colombianos y sobre todo para la privacidad, ¿no? De miles de colombianos que en la Constitución está y debe respetarse. Edinson, empecemos a hablar del tema de las matrículas y las fotos de los aviones, ¿no? Las fechas coinciden con las fechas que dio el presidente de la República en esa locución sorpresiva en donde reveló la compra del software espía Pegasus y aseguró que se había concretado el 27 de junio del 2021 y el 22 de septiembre del mismo año. Cuéntenos de estas fotografías y de esto que hallaron ustedes sobre el tema de los aviones en específico. Sí, hay que decir primero, María Camila, que eh, antes que el presidente, el país se entera de que el virus espía Pegasus llegó a Colombia a través de una investigación periodística que hacen periodistas de Israel del periódico Haaretz. Gracias a esa revelación es que en Colombia, tanto el presidente de la República como el periodismo, digamos, independiente, empieza a ponerle la lupa a ese tema. Y es allí donde vemos que hay una situación bastante compleja porque lo que presentan los periodistas de Israel es que hay una situación de clandestinidad en este negocio y plantean que 13 millones de dólares se pagó por el software, plantean que sucedió en 2021, plantean que fue una institución del Estado pero que no saben cuál es, ¿sí? Y plantean que el banco les informó que se reportó una consignación sospechosa por parte de la empresa NSO Group a raíz de una negociación que hizo con una entidad del Estado colombiano.
A partir de allí empiezan las investigaciones. Nosotros, a través de la alianza que tenemos con Señal Colombia y la revista Raya, logramos revelar, entrevistar al periodista de Israel Gur Mejido, que es el primer, digamos, encargado de hacer la revelación, y nos confirma no solamente que los 13 millones de dólares fueron consignados en un banco, el más grande de Israel, el Hapoalim, sino que además le han confirmado a él, y nos lo revela a nosotros, que ese dinero es un dinero incautado al narcotráfico que decidió el gobierno del expresidente Iván Duque utilizar para la compra de este virus espía. Hasta allí, digamos, pareciera que fuera legal si todo se hubiese hecho por encima de la mesa. Pero lo que ha venido apareciendo después de estas revelaciones es que todo ha sucedido por debajo de la mesa. Y ahí, digamos, podemos entrar a detallar ya, digamos, el tema de los aviones. Pero es cuando entra entonces el presidente de la República, acuérdate, el 4 de Ujú. septiembre pasado, a decir que ellos tienen los documentos de la UIAF. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. De esta unidad de análisis financiero contra el lavado de activos, contra el narcotráfico en Israel, que le Ujú. reporta a él que efectivamente una transacción sospechosa se hizo en el banco Hapoalim y que la institución encargada de hacer esa consignación a nombre de NSO Group fue la DIPOL, la Dirección de Inteligencia Policial DIPOL. Hasta Es allí, ahí, digamos, están las cosas, sí. exactamente, es ahí, Edinson, cuando ya con esa información obtenida, tanto como los periodistas de Israel como ustedes en Colombia, se pudo establecer el tema de los vuelos, ¿no? Que el primero de los vuelos lo hizo un avión bombardero de matrícula MAGGB Challenger. Ese, ese avión, ¿en dónde aterrizó? Ya. Entonces, mira, em, nosotros nos damos a la tarea de encontrar más pistas de cómo llegó Pegasus a Colombia, porque el negacionismo no solamente ha estado de parte de los funcionarios, entonces funcionarios del gobierno de Duque, sino también de parte de un sector de la prensa. Entonces, una de las primeras cosas que encontramos es que el avión MAGGB Challenger, un avión canadiense diseñado en 1986 y adaptado ya para este tipo de negocios muy rápido, digamos, en los vuelos intercontinentales, hace una primera escala, parte a las 12:32 de la madrugada de el 25 de junio de 2021 de Tel Aviv. Sale de Tel Aviv a las 12:32 hora colombiana, hora colombiana. Posteriormente, hace una primera parada en las Islas Canarias, en sur de España, a las 9:07 de la mañana, y una segunda parada en la isla Margarita, en Venezuela, a las 5:11 de la tarde de ese 25 de junio. Y aterriza en El Dorado, en Bogotá, a Mm. las 8:30 de la noche de ese mismo 25 de junio. ¿Sí? Este avión permanece en tierra 21 horas en Bogotá, en el aeropuerto El Dorado. Y posteriormente, durante todo el 26 de junio permanece en tierra y a las 5:30 de la tarde del 26 de junio vuela nuevamente hacia Tel Aviv en un recorrido que hace parando en Santo Domingo a las 9:18 de la noche, vuelve a aterrizar a las 3:23 de la madrugada en, en las Islas Canarias el 27 y hora de Colombia, y arriba a Tel Aviv a las 9 de la mañana, hora de Colombia, ese mismo 27 de junio. Que ¿Sí? ahí es, Edinson, perdón que lo Sí, interrumpa, pero es que recordemos, hay que refrescarle la memoria a los colombianos y es que la Aeronáutica Civil negó y contradijo al presidente Gustavo Petro sobre la existencia de estos aviones y sobre el aterrizaje de estos aviones en Colombia. Y es muy curioso que precisamente en las últimas horas
la misma Aeronáutica Civil le confirmó a la W Radio que esos aviones que movilizaron esos pagos fueron recibidos por la Policía Nacional. Entonces, Sí. a ahí uno empieza como a armar el rompecabezas y a decir: "Ah, es que de pronto se les refrescó la memoria", ¿no? Sí, es muy curioso lo que pasó con la Aeronáutica Civil la semana pasada, porque la W, digamos, hizo la consulta y allí respondieron que no tenían esa información. Básicamente algo, digamos, muy raro, ¿sí? Posteriormente, digamos, a lo que dice la Aeronáutica Civil en ese momento, nosotros insistimos con unas fuentes que tenemos en Israel por esta situación, es decir, los vuelos se materializaron en realidad o en realidad todo era un sofisma. Pero allí fue donde encontramos, a través de las fuentes, que los vuelos efectivamente se hicieron y que coinciden con las fechas que entregó el presidente de la República. Como ya tú lo dices, que es muy importante, eh, lo que ha revelado la W es que esos aviones aterrizaron, se estacionaron en el hangar de la Dirección de Antinarcóticos, cosa que coincide con la revelación del periodista de Israel, Gur Mejido, quien aseguró que la plata provenía de una incautación al narcotráfico. Sí, sí, eso es clave porque siempre se negaron, se negó la existencia de el transporte de ese dinero, de la trazabilidad de ese dinero. Entonces, parte hacen ustedes esa trazabilidad de ese avión, pero existe otro avión. ¿Ese otro avión en dónde estaba? Bueno, el otro avión, bueno, espérame, yo creo que es importante aquí resaltar antes del Ajá. otro avión el piloto que maneja, que Ah, por conduce favor, el piloto. el MAGGB, el Ujú. MABGG. Este piloto es un israelí de nombre Amir Sade. Este hombre se describe en su hoja de vida, imagínate tú, como experto en la integración de productos de software y hardware. ¿Sí? Igualmente afirma que su experiencia se basa en ser gestor de cuentas de empresas que suministran productos y servicios a la industria militar. Sade trabajó durante 2 años en una empresa israelí que presta servicios de investigación. Igualmente, durante 11 años fue empleado de una empresa que también hace parte del Ministerio de Exportaciones de Defensa de Israel, Elbit Systems, una de las principales compañías de tecnologías fabricantes de materiales electrónicos de defensa de Israel y, y la cual estuvo presente en Corferias a finales de 2021, en donde estuvo el general Yair Kulas, que acordémonos es el general israelí jefe de exportaciones de la defensa de Israel, pero además es el que le da el visto bueno al Banco Israel de Israel para que reciba la plata en efectivo porque se generó una alerta sospechosa, porque es mucho Claro, dinero en efectivo, ¿ya? claro, claro. Y, y esta misma empresa se exhibió en Corferias y que es un dato no menor porque ahí estuvo abrazado, digamos, el general Yair Culas, ahí por ahí hay una fotografía con el ministro Diego Molano, con el comandante del ejército de ese momento, Eduardo Zapateiro, con el viceministro de Defensa también, Jairo García, ¿sí? Estuvieron abrazados en Corferias, ahí está la foto, Ahí em, está. y esto es muy importante porque esta es la trama, digamos, que se empieza a un poquito esclarecer. Pero vamos a ver el otro avión, como dices tú, Bueno, em, que es el T-7 CPX. El ujú, T-7 CPX es un avión, un jet privado, y ujú. nosotros decimos que este dato no es menor, porque es el jet privado favorito del primer ministro Benjamín Netanyahu. Y esto es un dato que lo entrega la fuente desde Israel. No es algo que nos encontramos en internet, por allí, no. Lo entrega la fuente desde Israel y lo entrega con una evidencia. Y la evidencia es que el primer ministro Benjamín Netanyahu lo usó en una misión secreta el 23 de noviembre de 2020 a la conocida megaciudad saudí de Neón a orillas del Mar Rojo.
Allí voló el primer ministro y estuvo en tierra 5 horas. Ahí está la fotografía de él subiéndose a este jet privado, el Mm. T-7CPX. No es un dato menor. ¿Y este qué recorrido hizo? En su vuelo hacia recoger la segunda parte del pago por Pegasus a Colombia. Los ¿Cuánto otros quedaba? ¿Cuánto dinero? 5.5 Eso, 5.5. 5.5 millones de dólares Ok, para completarse 11. Y ahora ok, vamos a explicar la diferencia entre los 13 millones de dólares que presentó el periodista y los 11 que dice el presidente. ok, Ahora lo vamos a ver por qué esa diferencia. ok. En el caso de Colombia, digamos, este avión vuela hacia las 9:07 de la noche del 17 de septiembre de 2021. Al día siguiente, el 18 de septiembre, tuvo una parada a las 11:30 de la mañana en Santo Domingo, República Dominicana. Estamos hablando de hora colombiana, ¿sí? Lo que pasa es que estos vuelos se manejan sobre la hora universal y nosotros convertimos esa hora universal en Ok. una hora colombiana para poder entender mucho más las cosas. Finalmente, la aeronave aterriza en Bogotá a las 7:43 de la noche del 18 de septiembre de 2021. Este avión se mantuvo en tierra en Bogotá durante 30 horas y partió nuevamente a Israel el 19 de septiembre de 2021 a las 9:43 de la noche. Llegó a Tel Aviv, Israel, a las 2:57 de la tarde, hora de Colombia. En Ujú. esa aeronave viajaban 8 personas de nacionalidad israelí, incluido el piloto. ¿Quién era el Oh, piloto? El piloto se llama Yanib Haid. Yanib Haid es una israelí que trabajó en la Fuerza Aérea de ese país entre 2006 y 2017, es decir, por más de 10 años. ok, También en la empresa Kamikaz, que es una empresa experta en drones en todo el mundo. Y actualmente trabaja en la empresa IAS, una sociedad franco-marroquí fundada por expertos en sistemas de información. Tampoco es un dato menor. 2 pilotos expertos no solamente en volar unos jets privados del más alto nivel, sino que están relacionados con todo el tema de software y hardware. Es ujú. decir, son los que conducen las 2 aeronaves que terminan recogiendo el dinero en Bogotá. Esta Ya, aeronave también se parquea en en la el policía. hangar de la antinarcóticos de la policía, como lo, Policía lo- lo reveló antinarcóticos. ayer la WC. Sí, llama la atención también que sean tantas personas, ¿no? O sea, Señal Colombia tiene en su poder el nombre de todos los tripulantes de los 2 aviones. Fueron 15 en total, 15 personas que vinieron por ese dinero. Em, es bien, curioso también que ustedes hablan en este artículo que esta compra pasó 3 meses antes de que se realizara una visita oficial histórica a Israel por parte del presidente Duque y su comitiva de defensa, que esa fue, la fotografía que ya mostramos, ¿no? Sí, es muy importante eso que tú mencionas por lo siguiente, María Camila. Nosotros completamos 4 capítulos sobre el tema Pegasus y en esos 4 capítulos hemos hecho perfiles de Ujú, estos exfuncionarios del presidente Duque. ujú. Uno de ellos es Jairo García, actualmente el secretario de Seguridad de Cali. Y hay que decirlo muy claramente, nosotros hemos obtenido información de muy alto nivel también, en donde el señor Jairo García tiene una vida financiera muy misteriosa, muy misteriosa. Tan es así que a pesar de ser funcionario público desde el año 2006, 2007, no reporta cuentas bancarias a su nombre, ni sus bienes, ni los bienes, ni tiene bienes a su nombre tampoco. ¿Sí? Es decir, hay una investigación detrás del señor por su misteriosa vida financiera. Pero allá, digamos, vamos en el punto clave y es por qué es un hombre importante
en esta operación secreta de la compra de Pegasus en Colombia. Es clave porque Jairo García era el secretario de Seguridad de Bogotá durante el estallido social en el año 2020, 2019, Ah, cuando, acuérdate, cuando ya. cae muerto en la 19 en Bogotá el estudiante Dylan Cruz. Bien, Y sí. es él el que está detrás del comando, de estas pantallas, del Sí. mando, ¿cómo se llama esto? El puesto de mando El puesto unificado. de mando Sí, unificado, y sí. es quien autoriza al SMAT para que haga esa intervención que termina con el asesinato de Dylan Cruz. Ahí están las fotos de él junto al alcalde Peñalosa, cuando Peñalosa estaba pidiendo disculpas porque en ese momento aún estaba herido el estudiante. ¿Sí? Pero es muy misterioso y él debe rendirle cuentas a la fiscalía también porque ha borrado de su hoja de vida pública del CIGEP en internet que durante ese periodo él fue el secretario de Seguridad de Bogotá. Pone todos los cargos, menos ese, menos ese. Lo borró, lo borró. Y nosotros lo evidenciamos así en el programa número 3 o 2 creo que fue, sobre el tema Pegasus, porque digamos que él y Víctor Muñoz, que es el otro personaje del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE, sin ninguna causa, digamos, por lo menos Jairo García por aparecer en las fotos, pues tenía que salir a defender y a decir lo que ha dicho, que no, que eso no existe, pero Víctor Muñoz a cuento de que salió a negar que eso se hubiese hecho. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Ah, eso nos lo preguntamos. Sí, él Y, salió en la y W, yo lo entrevisté y tú lo dijo entrevistaste. que nada que Entonces, ver, pero que nada que por qué él salió a eso? ver. O sea, Ujú. él tenía que ver con los software de Sí, seguridad del Estado. No, la razón es poderosa y es que él hace más de una década trabaja con todo el tema de software a nivel de Latinoamérica y tiene muchas empresas. De hecho, bueno, fundó la encuestadora Guarumo con el ex registrador Carlos Ariel Sánchez. Estuvo en Carvajal manejando todo el tema de software, ¿sí? Que tienen que ver con registraduría y todo esto durante más de 10 años también. Eh, y pasó al sector público y sobre él hicimos otra revelación. Y es que él tiene dinero en Estados Unidos que no reporta en Colombia. Y es mucho dinero. ¿Sí? O sea, es un personaje que, digamos, yo lo califiqué y puedo sostenerlo, es un oscuro personaje detrás de la presidencia de Iván Duque. La pregunta es por qué salió a, digamos, a desmentir algo sobre lo que él no tenía nada que ver en esa presidencia. ¿Mm? Ujú, ujú. Pero estos personajes son los que están allí alrededor gravitando, digamos, desde lo civil, en lo Ahorita militar. sí, en lo Ujú. militar, hablemos de lo militar, porque estábamos viendo al principio una fotografía en donde están el comandante del Comando Conjunto Cibernético de las fuerzas militares, y está Jairo García, está un general también, hay 2 generales, hablemos de esas personas, ¿quiénes son? Sí. Esta es la comitiva, la llamada avanzada, previo a la visita oficial del presidente a Israel. Okey. Eh, y ellos llegan a finales de octubre del 2021 a Tel Aviv, sostienen reuniones públicas que son las que publicitan Claro, en algunas páginas oficiales de las fuerzas militares, y hacen un negocio por 30 millones de dólares para comprar un aparato, digamos, de monitoreo y vigilancia, se llama, para la frontera entre Colombia y Venezuela. Cuesta 30 millones de dólares. Eso lo publicitan. Y muestran las fotos, ta, tan, tan, y aparece Jairo García entonces con el general israelí Yair Kulas. ¿Sí? En ese momento, quizá nunca se imaginaron que el escándalo iba a estallar por Israel a raíz de que el general israelí Yair Kulas fue investigado por estos periodistas por sus oscuras negociaciones en otros países con el tema de armas. En medio de esa búsqueda es que encuentran esta negociación.
Y ahí entonces empieza a abrir la caja de Pandora. Ahí lo vemos, en esa reunión oficial en Tel Aviv, a Jairo García y al general Yair Culas. Los otros generales que aparecen allí, el general retirado Carlos Moreno Ojeda, por ejemplo, en ese momento era el segundo al mando del ejército, muy hombre de confianza del general Eduardo Zapateiro. correcto. Y es el que se queda al frente del ejército en la transición de mando entre el presidente Duque y el presidente Petro. Él es el que se queda encargado de las fuerzas militares, hombre de confianza de Zapateiro. El otro es el general retirado Wilson Chagüez, que era el comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Militares, eh, y un general muy cuestionado, digamos, por un lado, porque, digamos, reportó cifras falsas sobre erradicación de cultivos de uso ilícito para que se le entrega a la ONU. Por eso fue denunciado. Y también fue denunciado por estar dentro del complot de encubrir y de colaborar con alias Matamba en este narcotraficante del suroccidente del país. Y el otro, pues, que es la cereza del pastel, es el general Juan Diego Sepúlveda, que es el excomandante del Comando Cibernético del Ejército. Sobre él, digamos, no se dice nada de manera oscura, pero es un tipo que estaba encargado de el tema cibernético del ejército y que viajaron a Israel en la avanzada porque ellos tenían el compromiso con Israel de afianzar unas relaciones mucho más fuertes en el tema de la inteligencia. ¿Para qué? Para un objetivo en común, que en este caso era Venezuela también. Okey, ese general Sepúlveda, ¿no tenía investigaciones antes? Yo he rastreado y no encontré mucho realmente Porque sobre él. me suena mucho bueno, habría que mirar, el tema de investigaciones dentro de, o sea, al interior de las fuerzas militares, pero sí es, eh, es bien interesante que el señor salga ahí en esa Ujú. fotografía con todas Y, estas personas. y posterior es la foto del 3 de diciembre de 2021, la que vemos a Diego Molano, a Jairo García, Ya, a Zapateiro y al general Jair Culas en Corferias, en Bogotá. Esto es ya, en Corferias, en Bogotá, durante el evento que se llama Expo Defensa, ya. que es el que se realiza cada año para intercambiar, eh, sí, todo el tema cibernético de armas entre países con Colombia. Ya después de esto viene, o sea, esta información ya la tenía el presidente cuando hizo la denuncia pública en su alocución, ¿Cuál? la del 4 de septiembre. Nosotros creo que eso lo revelamos posterior, no recuerdo bien, pero digamos, de alguna manera eran fotos públicas, digamos, que estaban allí volando. Solamente que cuando tú empiezas a hacer la investigación y empiezas a atar las piezas, pues entonces empiezan a encajar todas las piezas dentro del rompecabezas. Pero Okey, el presidente no lo ha mencionado, pues porque, digamos, no sé si no le corresponda, pero no ha hecho el trabajo investigativo que hemos hecho, digamos, desde el periodismo, un poquito que es ver la línea de tiempo de la llegada de Pegasus a Colombia. okey. Ahora sí, explíquenos el monto, ¿sí? El Ah, monto de bueno, los 5.5 millones de dólares y el resto del dinero. Cuéntenos, ¿por qué no coincide ahí el tema del monto? sí, digamos, no es algo también extenso, es algo muy breve, pero digamos que todavía está en investigación también, pero digamos que la hipótesis más clave de la diferencia entre los 11 y los 13 millones de dólares, el presidente dice, el periodista Gurmejido en marzo pasado dijo 13 millones de dólares pagó el gobierno colombiano por el software espía Pegasus. El presidente, el 4 de septiembre pasado, sale y dice, son 11 millones los que se consignaron a nombre de la empresa NSO Group en el banco israelí Hapoalit. La diferencia, según nuestra fuente en Israel, es que los 2 millones de dólares son
los que se habrían utilizado para pagar el alquiler de los dos aviones jet privados. Esto es muy grave y esta trazabilidad con estas pruebas, estos números de matrícula, con los nombres de los pilotos, con la trazabilidad de los aviones y las reuniones que se tuvieron en Colombia, en Israel, son clave para terminar de entender este escándalo que sigue sacudiendo nuestro país y que no se ha terminado de revelar, que me parece que ustedes están haciendo una tarea muy juiciosa, ya han sacado varias entregas sobre esto y que no se puede negar. A estas alturas todo lo que ustedes han sacado, ¿no? Entonces, ayer precisamente el director de la W decía que a ver si de pronto se les refresca la memoria en la policía antinarcóticos con respecto a ese aterrizaje de esas aeronaves. El trabajo que debemos hacer es supremamente cuidadoso y es importante como periodistas para seguir preguntando, cuestionando sobre todo a estos personajes que salen en las fotografías. Por ejemplo, ¿ustedes han tenido algún tipo de comunicación con el señor Jairo García? No, no, la verdad no hemos hablado con Jairo García, Okey, ese tampoco puede ser una con buena. Víctor Muñoz, Mm, pero digamos que estamos ya en el punto en que ellos deben rendir cuentas al país. total, Vamos de las a autoridades. contactarlo y ante las autoridades. Sí, sobre todo, digamos, mira, una reflexión importante, em, y es la fiscalía no puede dormirse en esto porque es algo demasiado grave. Lo que nosotros revelamos en el primer programa es que los 11 millones de dólares pudieron servir para adquirir un paquete de 2.000 líneas telefónicas, es decir, para intervenir 2.000 líneas telefónicas, que más o menos tiene el precio como de 10.000 dólares Ujú. una línea, intervenir una línea, ¿sí? Y para los que están buscando que el software Pegasus está al frente de la fiscalía o aquí, ese software no opera así, no opera como una sala Andrómeda, no opera como una sala Esperanza, como las que tiene la fiscalía. Ese software opera, es como un paquete de un paquete prepago que te vende la empresa. Obviamente, eso se lo venden solamente a los gobiernos, a los estados. Y con eso quien tiene el computador o los computadores con el software instalado, lo que hacen es, desde una cafetería perfectamente pueden hacer el trabajo. No necesitan una sala sofisticada, que eso es muy importante dejarlo también claro. Claro, sí, es clave esta investigación, es muy importante y fíjese que acá en este mismo espacio, la fiscal Angélica Monsalve se refirió al tema de Pegasus y nos dijo que en la fiscalía, de hecho, ella tiene indicios de que todavía esté activo este software, porque se habla y desde hace un tiempo largo se ha hablado del tema de Pegasus y ella misma lo dijo acá en este espacio. Así que, Edinson, muchas gracias por este espacio, gracias por estas investigaciones. Recordemos que esto lo hace tanto Revista Raya como Señal Colombia. Y pues es importante que nosotros también le demos visibilidad a estos informes porque tienen pruebas y porque tienen argumentos para que se acercan cada vez más al nacimiento de este software Pegasus y no solamente el nacimiento, sino a su incurrencia en Colombia, ¿no? Así que gracias, Edinson, por esto y gracias por este espacio. No sé si quiera decir algo más. Sí, no, muchas gracias a ti, María Camila, por darnos la oportunidad de amplificar mucho más este tema. La verdad es que más allá, digamos, de la polarización política que vive el país, esta investigación es muy importante y clave porque lo que se ha descubierto en otros países del mundo
en muchos países del mundo, es que este software espía ha sido utilizado para perseguir periodistas, perseguir defensores de derechos humanos y perseguir opositores políticos a la causa, digamos, de Israel. Y esto es lo delicado, porque al final la reflexión que debemos hacer todos es una de las cosas inviolables que tenemos los colombianos, bueno, y seguramente muchos ciudadanos en otros países del mundo, es la privacidad. Y yo creo que eso hoy es lo que está siendo vulnerado y aún no sabemos quién lo tiene, en manos de quién está. Lo utilizaron para interceptar, para ver las comunicaciones de quiénes y con qué propósito. Creo que eso es lo que nos mueve y vamos a continuar en la línea, reconstruyendo esa línea de tiempo que nos permita llegar a una verdad plena de la llegada de Pegasus y el uso ilegal y clandestino que ha tenido este virus espía israelí. Muchas gracias a Cuenten, ti, María Camila. cuenten con este medio también para hacer visible estas investigaciones. Hasta el momento, como bien lo hemos dicho, ninguna agencia del gobierno de ese entonces, del señor Iván Duque, ha reconocido estar involucrado en la compra del software Pegasus. Muy atentos a estas investigaciones y también a las investigaciones de la Fiscalía con estos hallazgos que han hecho desde la prensa colombiana, desde algunos medios de comunicación que muy juiciosamente han hecho esta labor. Mil y mil gracias. Gracias a usted, María Camila, y a toda su audiencia. Gracias a toda la gente que vio esta entrevista hasta el final. Háganos saber qué opinan de estas investigaciones. Acá abajito, no se les olvide suscribirse. Es muy importante que se suscriban. También acá abajito solamente le dan clic, se suscriben y listo. Ya estás en parte de esta comunidad de más de 100.000 personas. Más de 200.000 personas vienen recurrentemente, visitan este medio de comunicación. Así que muchas, muchas, muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Nos vemos. Chao.